entender desde sus raíces los miedos que surgieron o que van surgiendo a través de la primera infancia sobre todo, o la segunda infancia, la entrada a la pubertad, y sus consecuencias, su proyección en la etapa adulta, pero también cómo sanarlos, o sea, cómo dirigirnos hacia un proceso de sanación interior. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy Al Ganeshananda de Shambhala Tantra Yoga Life, como siempre difundiendo las enseñanzas del Tantra, de la sexualidad sagrada y la posibilidad de poder tener una comunión en una relación consciente y también la capacidad de armonizar nuestras relaciones. Pues aquí saludándoles, hace mucho que no nos vemos de este modo directamente en cámara, aquí en Al Ganeshananda Tantra, pero pues ha tenido su motivación porque hemos estado bastante activos en los medios a nivel nacional, radio, televisión y en los medios escritos, dando pues varias entrevistas y pues lo que es la enseñanza congruente y continua de lo que es el Tantra y la sexualidad sagrada. Y pues bueno, el día de hoy tenemos como tema y quiero compartirles algo muy importante, que son las 5 heridas del alma y su impacto sobre las relaciones personales. Lise Bourbeau, que es la autora y fundadora de la escuela Escucha tu cuerpo, que pues escribió un libro llamado Las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Fíjense, el tema central del libro pues nos dice todo y la referencia de lo que va a ser. Pues escribió este libro como un texto que nos podía ayudar a entender desde sus raíces los miedos que surgieron o que van surgiendo a través de la primera infancia sobre todo, o la segunda infancia, la entrada a la pubertad, y sus consecuencias, su proyección en la etapa adulta, pero también cómo sanarlos, o sea, cómo dirigirnos hacia un proceso de sanación interior de lo que son estas 5 heridas o estas 5 huellas del alma. Esta escritora canadiense pues ha escrito varios libros a nivel internacional y hablan sobre este proceso psicológico humano y también sobre la repercusión que tienen estas 5 heridas del alma sobre el cuerpo. Pero conectándolo un poquito con Tantra, no solamente tienen un impacto sobre el cuerpo físico, sobre a lo mejor factores patológicos o factores de enfermedad, sino también tienen una preponderancia, un impacto total y absoluto sobre cómo nos relacionamos, ¿sí? Nuestras emociones y cómo las proyectamos o qué atraemos o qué magnificamos de nuestra forma de relacionarnos a nivel sentimental y a nivel inclusive laboral, ¿no? Porque lo que sucede a nivel sentimental y lo que está sucediendo a un nivel psicoemocional interno también tiene una proyección sobre el factor laboral, sobre la estabilidad económica y sobre el proceso co-creativo, hacia dónde nos dirigimos y lo que queremos realizar en nuestras vidas, nuestra misión o la consecución de nuestra misión. En este libro, en particular, Las 5 heridas del alma, ella retoma la investigación de un psiquiatra americano, John Pierrakos, que pues está totalmente conectado, que es las heridas del alma, ¿no? En este caso, dicha investigación, pues bueno, abarca los miedos y los traumas que no se pudieron asimilar en la primera infancia, en nuestra primera infancia, o como les dije, en la segunda, entrando a la pubertad. Estos traumas tienen consecuencias y siguen teniéndolas
en la etapa adulta, y pues habla cómo se repiten constantemente los patrones y cómo se van generando una especie de máscaras que en otros capítulos de Yal Ganeshananda Tantra hemos hablado de los samskaras, de acuerdo al Tantra, de estas capas de cebolla que van generando hologramas, ilusiones, falsas personalidades, y que pues en el caso de la psiquiatría nos habla de estas máscaras que se van generando para proteger del dolor, de un dolor interno, de lo recibido, del dolor que se va generando a través de la forma en cómo conectamos con nuestro ambiente, y también de protección del dolor que el ambiente mismo va generando hacia nosotros, o pues depende de dónde nacimos, ¿no? Porque hay ambientes pues que son mucho más hoscos, más hostiles, ¿no? Si naciste en algunas zonas, a lo mejor de la Ciudad de México, o en algún, no sé, barrio de algún país en específico, es muy diferente que haber nacido en otros espacios donde pues quizás la energía y el ambiente era mucho más armónico, mucho más suave. Entonces pues se van generando estos sistemas de protección. Y también pues dentro del libro y de la investigación tanto de la psicóloga como del psiquiatra, pues nos habla de las consecuencias del abuso sexual y del abuso emocional en la infancia, y obviamente la correlación que tiene con el carácter actual, con el carácter que le vamos a manifestar, o de los sistemas de creencia que vamos a proyectar constantemente ante las personas que intentan amarnos, ¿no? O amar a la persona herida, o cuando estas personas le manifiestan amor, y cómo va a ser la proyección de respuesta. El primer paso es reconocer esta situación, los niños heridos. La autora canadiense describe que todos absolutamente llevamos un niño herido que fue creciendo, y que además de todo fue encontrando mayores dificultades que le fueron generando quizás una mayor cantidad de traumas, o que fueron adquiridos de una sobredosis, ¿sí?, de situaciones sociofamiliares o psicogenéticas que se fueran presentando constantemente. Ya sabes, ¿no? La separación del padre, que a lo mejor estaba muy presente, a lo mejor era muy amoroso, pero no estaba presente, ¿sí? O sea, no estuvo presente, o cosas por el estilo, ¿no? La sequedad de una madre, en la cuestión afectiva, que haya habido desarrollo de presencias que sustituyeron, como es el caso de las abuelas, de los abuelos, o de los tíos, los primos, etcétera, ¿no? Al principio, pues ese niño buscaba cubrir necesidades. Poco a poco estas necesidades iban apareciendo, y pues entre otras estaban cubrir las necesidades de aceptación, pero a lo mejor este niño encontraba en las personas que le rodeaban, en las personas cercanas, donde él requería de afecto, que le corregían demasiado, y pues constantemente pensaba que no era correcto ser como era. Es decir, fue creando una armadura pues que al paso del tiempo a fuerza se va a oxidar, y pues va a desarrollar una personalidad adquirida, no una personalidad real, que es lo que estamos buscando que el niño tenga actualmente, ¿no? Una personalidad real, que él sea, que se permita ser, y que Tantra siempre da la pauta para que en general hombres y mujeres nos enfoquemos en el ser, y no busquemos en elementos externos, ¿sí?, que a veces son pues inservibles, el sustituir la cualidad y la capacidad de lo que nosotros somos, compartimos, mantenemos y proyectamos desde nuestro interior. Bueno, las 5 heridas más comunes, las 5 heridas del alma más comunes son: la primera, que es el rechazo. Pues comienza por no te sentiste aceptado y acogido, sobre todo por el padre,
del mismo sexo, es decir, si tú eras niña, pues por tu madre, si tú eras niño, pues por el padre. Es muy importante esta parte, ¿no? Y pues obviamente la herida de rechazo se traduce en el miedo a ser rechazado o en la ira o el enojo que se puede suscitar cuando se es rechazado. Es una de las heridas emocionales más profundas y también se traduce en rechazarse o rechazarte a ti mismo o a ti misma, y entonces buscar elementos externos que sustituyan para poder lograr la aceptación del exterior. Bueno, para que lo vayas analizando. La segunda herida sería el abandono. Es durante el proceso de la infancia, la persona fue abandonada y puede haber estado en contacto con sus padres, como dije hace rato, ¿no? O sea, estuvo en contacto con sus padres, pero no de manera activa, no de manera presencial, no sintió el absoluto apoyo y la absoluta contención y sobre todo validación que un padre o una madre deben de hacer y realizar en el niño o en el hijo en un momento determinado. Entonces, bueno, esta herida de abandono, al igual que el rechazo, surge porque el padre o la madre del sexo opuesto también, en este caso, no hizo que se sintiera apoyado, lo que va a generar que le hizo falta al niño, pues, una actitud afectiva, una validación afectiva. La tercera herida del alma, según esta autora canadiense, esta psicóloga canadiense, es la herida de humillación. Cuando la persona sufrió, ya sea por comentarios, ya sea por situaciones constantes, desaprobación y crítica sobre lo que él en esencia era. Esto obviamente tiene una repercusión que es provocar una baja autoestima, consecuencias graves en su apariencia. Nosotros lo verificamos también dentro de la medicina homeopática, como es la aparición de un acné, la aparición de obviamente cierto sistema de protección que le puede generar obesidad, ¿sí? Estamos hablando de obesidad mórbida, no de unas lonjitas o de un poquito de gordurita, carnosidad por ahí, no, sino de obesidad realmente, que es un sistema de protección, o sea, cuando está infladito el niño, y obviamente pues en la forma en cómo se relaciona con el mundo, ¿no? El rechazo que va a generar quizás a compartir un baile en la escuela, una obrita de teatro, la pastorela, lo que sea, ¿no? Surge esta herida, ¿no?, que es la humillación, pues surge también a partir de los padres. Uno o dos de los padres le reprimían o le generaban la represión de todo tipo de placer físico. Es decir, el típico padre que ve al niño en una etapa quizás de tacto y le dice, déjate ahí porque es una cochinada, o porque estás haciendo tus cochinadas, o cosas por el estilo, ¿no? O inclusive, ¿no?, ya en la pubertad, cuando empiezas a tener asimilación o gusto por relacionarte de manera afectiva, que te dijeran que eso era malo o que estaba pues malo, ¿no? Que estaba mal. Bueno, la siguiente herida pues es traición. Quien tiene esta herida regularmente pudo haber sufrido una traición en la infancia, o quizás son traiciones que fueron construidas por personas controladoras a su alrededor, que le quisieron someter. Fíjate, aquí viene gran parte de la respuesta de por qué el ser humano, hombre o mujer, en su momento determinado puede llegar a sentir la necesidad de controlar a su pareja, ¿sí? Porque en cualquier momento se va a sentir traicionado. Esto quiere decir, si el niño observó una traición, por ejemplo, ¿no?, o la madre o el padre le hicieron ver, ¿sí?, y eso sí, así entre comillas, que la experiencia de pareja que ellos vivieron, recibieron traición, esa niña o ese niño va a crecer pensando, ¿sí?, que cualquier persona le va a traicionar, y no es cierto. Simplemente el padre y la madre tenían que vivir su experiencia determinada, ¿sí?, y lamentablemente intoxicaron al niño e intoxicaron a la niña
reiterándole que una situación que sucedía solo entre adultos le podía estar constantemente sucediendo a ella. El uso del inconsciente y del subconsciente es muy poderoso. Entonces, bueno, regularmente esta herida de traición también, o sea, se refiere a personas que querían someter al niño o a la niña. Surge mucho con padre del sexo opuesto o la madre del sexo opuesto que no respondió a las expectativas, ¿sí? Y entonces la madre o el padre pierde la confianza en él y pues así ve a las personas del sexo opuesto, siempre desconfiando, ¿no? O sea, esa típica situación de sí, ahorita te veo, llego a la escuela y llego cuando estés diciendo tu discurso, tu poesía, etcétera, y no llegó, ¿sí? Esa sensación que siente el niño, la niña, esa decepción, ¿sí? La reconoce el subconsciente como un proceso de traición. La siguiente herida, la injusticia. Es una herida emocional que se va a originar regularmente en un entorno donde quien le cuidaba al niño, ¿sí? O en este caso que deberían de ser los padres, son o muy fríos, ¿sí? Muy lejanos, ¿sí? O muy autoritarios. Sobre todo el padre o la madre del mismo sexo. Es decir, si tu mamá fue de esas latigantes, ¿no? Donde no era cariñosa, pero ahora sí que para darte tus chingas, ahí estaba, ¿no? No. Eso definitivamente tú o el niño interior también, o la niña interior, va a reconocerlo como algo injusto, ¿no? Entonces siempre va a generar un proceso de defensa. ¿Ante qué? Ante todo aquello que el niño interior o la niña interior reconozca como una pequeñita quizás injusticia, aunque a veces no se haya suscitado de esta forma, ¿no? Y pues obviamente este tipo de niños o de niñas sienten que les bloquean su individualidad, ¿sí? Y necesitan, en muchos de los casos, inclusive o ser muy llamativas, o ser muy llamativos, o ser el centro de atención, ponerse brillos, cosas así que, bueno, la lámpara y las flores y todo lo que se puedan trepar encima para poder un poquito liberar ese proceso de individualidad, ¿no? Que los haga notar como únicos, como irrepetibles. Pues bueno, y ahora vamos a ver las consecuencias de este tipo de heridas. En el caso de rechazo, lo que puede generar es que el niño se retraiga, que el niño sea muy interno y que obviamente pues la persona siente constantemente que no tiene derecho a existir, que no es útil para las personas, que no tiene valor para los que le rodean y obviamente se aísla del mundo físico y se interesa constantemente solamente por un mundo intelectual, por un mundo mental. Va a ser muy cuadrado, muy estructurado. Esta persona procura hacerse invisibles ante los ojos de los demás. Regularmente va a ser se hace pequeño de estatura o no crece, es demasiado delgado, o sea, raquitismo, es asimétrico, puede tener una oreja más grande que otra, una oreja más parada que otra, una ceja diferente, un ojo a lo mejor poder tener un poquito de estrabismo y pues también regularmente esta persona con herida de rechazo va a sufrir problemas en la piel, como les dije al inicio, con ojos muy pequeños y la voz sin proyección, una voz muy apagada, ¿sí? Una voz sin que se note que ahí está. En la herida de abandono, pues podemos identificar la dependencia de las personas que nos rodean, pueden ser parejas, pueden ser de los padres, puede ser dependencia a los hijos también, ¿sí? Tiene una actitud, tiene un comportamiento dependiente, busca todo el tiempo, cuando hay herida de abandono, tener atención, tener el apoyo total y absoluto de su pareja o de los que le rodean y también busca tener una sobreprotección por parte, nuevamente, de la pareja, de los padres, si es que queda alguno, de los parientes o de los hijos, que le sobreprotejan. Fíjate qué chistoso. Y también puede volverse una constante víctima, ¿sí? Y hacer o manifestar que tiene alguna enfermedad, dolor, ansiedad, nerviosismo, etcétera, solamente por recibir atención. Su cuerpo es largo,
puede ser delgado pero sin dinámica, ¿sí? O sea, es decir, muy flácido, muy sin sentirse tonificado, sin verse, es más, puede hacer mucho ejercicio y no se le nota, ¿sí? Puede ser una persona de estas obsesivas del gimnasio y no se le nota, ¿sí? Porque sus hombros están caídos, porque su espalda va a estar encorvada y obviamente pues eso es una mala postura, sus ojos constantemente tristes, aunque busquen o se maquillen o lo hagan, se pongan volumen ruso o lo que se pongan, van a sentirse así, y su voz casi siempre va a ser quejumbrosa o en determinado momento muy infantil. La herida de humillación, y con eso nos vamos a quedar en este bloque, que es masoquismo emocional y mental. Cuando se sintió, acuérdate, cuando se sintió humillada la persona, pues bueno, regularmente va a ser una personalidad muy sensual, le gustan los placeres asociados a los sentidos, mucho el hedonismo, es decir, sentir placer, pero solamente por el placer, ¿sí? Placer orgásmico, placer dactilar, del tacto, placer a los sentidos, mucho el hedonismo, es decir, sentir placer, pero solamente por el placer, ¿sí? Placer orgásmico, placer dactilar, del tacto, placer en la comida, placer en la bebida, son excesivos en las cuestiones de los placeres, porque de esa forma sienten que no están siendo rechazados. Y también una de las características es que pueden perder el control muy fácilmente, ¿no? Se enojan y rompen cosas, agarran los cuadros, rompen, ya que avientan toda su verborrea, su vómito verbal, ¿sí? Se dan cuenta, pero hasta después de ese proceso. Bueno, pero algo tienen bueno, ¿no? Es que son muy serviciales, comen muy rico, cocinan rico, eso sí, y a menudo pues puede llegar a haber muchas situaciones en su vida que les hagan nuevamente sentirse humillados, ¿sí? O sea, cosas muy públicas, cosas muy específicas a lo mejor de las parejas que se pelean en la calle, que las agreden, que les dicen cosas, o ellas mismas provocan, o ellos mismos, situaciones humillantes, ¿sí? Aunque todo el mundo los ve o las ve, pero son situaciones bastante humillantes, entonces hay que tener cuidado con ello. Bueno, es una persona, ¿sí?, quien tiene herida de humillación, que va a subir muchísimo de peso, va a tener la tendencia a subir muy fácil, tiene una cara redondita, casi siempre es cachetoncita, aunque su cuerpo, acuérdate, es flaco, ¿sí?, pero su cara es muy redondita, baja estatura, ¿sí?, no pasa de la media estatura. Su ropa le va a gustar tenerla muy apretada, ¿sí? Ropa muy apretada, las faldas muy atacadas, los pantalones muy apretados, ¿sí?, que se le vean los pliegues regularmente del cuerpo, sus ojos redondos, y en la cuestión de relacionarse amorosamente va a ser dulce, melosona, ¿sí? Son personas agradables, pero que pues a veces tienen estas situaciones que pues están derivadas pues de la infancia, ¿no? Bueno, en este caso. Ahora, la herida de traición. La herida de traición, pues, como saben, va a generar control, personalidad fuerte, porque todo el tiempo tiene un terror a ser traicionado o traicionada, le gusta controlar a los demás para que respondan sus expectativas, siempre genera expectativas, es decir, no permite que las personas se manifiesten, difícilmente les acepta tal como son, sino que siempre busca controlar inclusive la forma en cómo debe ser amado o amada, la forma en cómo le contesten, la forma en cómo le pongan atención, etc. No le gusta pasar inadvertido y pues busca ser siempre el 100% de importancia de las personas, y sobre todo, pues bueno, la proyección mayor siempre va a ser ante la pareja, ¿no? Puede ser intolerante, puede ser impaciente, seductor o seductora, y en muchos de los casos buscar que las cosas sean demasiado acomodadas
para sus beneficios, ¿no? Y pues bueno, es una persona de hombros anchos, ¿sí? En el caso de los hombres, pues, un hombre grande. En el caso de las mujeres, regularmente van a tener este cuerpo muy latino, que es la espalda alta, muy grande, ¿sí? Pero las caderas pequeñas, ¿no? O sea, que se ve así, sin caderas. En el caso de las mujeres, sí pueden llegar a tener la cadera muy ancha, pero son casos muy reservados. Y eso sí, sus muslos, los cuádriceps, ¿sí? Las piernas superiores siempre se van a ver fuertes, se van a ver tonificadas, y no solo se ven, están fuertes. Es decir, en medio de sus piernas tienen una fuerza impresionante, ¿sí? Porque allá derivaron toda su tensión y esta necesidad de controlar el proceso de traición. Su mirada es muy intensa, regularmente van a hablar con las cejas, ¿sí? Sus fotos, sus selfies, todo esto, van a estar muy enfocadas en el movimiento de las cejas, en cómo se ponen las cejas, muy estilo la doña, ¿no? La doña, muy artista de los 50, ¿no? Que se sentía traicionada y después de eso pues le salía la mujer fatal que tenía dentro, ¿no? Que con todos podía y sacaba el látigo del desprecio. Bueno, en el caso de una herida de injusticia, pues lo que viene es rigidez, ¿sí? La rigidez. ¿Rigidez en dónde? Pues en todo el cuerpo. Puede ser articular, puede ser rigidez en los dedos, puede ser rigidez clavicular, columna vertebral, cadera, pelvis, etc. Obviamente tiene una derivación psicoemocional sobre lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Pues es una persona muy perfeccionista, siempre quiere vivir en un mundo perfecto, quiere, mas no vive, ¿ok? Se desconecta mucho de la sensibilidad personal, de llorar, se desconecta mucho de sentir, de empatar con las personas, no admite que, pues normal, ¿no? En la vida hay problemas, ¿no? La cagas, la embarras y ya sabes, como dice el tantra, después te limpias el pie y continúas y pues ni modo, a lo que sigue. Casi siempre sufren fatiga crónica, son gente que te habla mucho de cansancio y malestares, y pues no respeta sus límites, a veces se falta al respeto personalmente, ¿no? Él constantemente. Puede tener un cuerpo bien proporcionado, muy derechito, muy rígido, pero muchas partes de su cuerpo tiesas, rígidas. Ahí es donde operaría y ayudan los asanas, el yoga en general, ¿sí? el Shambhala Tantra Yoga en aplicar estas situaciones. Y pues tiene regularmente su vientre plano, no tiene estómago inflamado, no es panzón, no tiene una pancita, una barriga, y pues es de tez clara, o por lo menos su piel no tiene manchas, no se ve manchada. Sus ojos son penetrantes, son ojos brillantes, son ojos muy vivos, y pues su voz es muy seca, ¿no? Como muy comandante, ¿no? O genera una comandantía. Y bueno, pues cerrando el tema, estas heridas se sanan cuando como personas nos aceptamos completamente, cuando permitimos que nuestra personalidad se manifieste tal y como es. Aceptamos la responsabilidad de nuestras emociones, no le damos la responsabilidad a nadie, no le echamos la culpa a nadie, nadie tiene la culpa. Dejamos de imponerle culpas a nuestros padres, a nuestros abuelos, inclusive a nuestro sistema familiar, y comenzamos a tomar la responsabilidad no en nuestros hombros, sino en nosotros, en nuestra conciencia. Y también reconocemos que todos los seres humanos tenemos heridas del alma y que hay que irlas sanando. Algunos en menor proporción, algunos en mediana proporción y algunos en alta proporción, que es cuando tienen todas estas heridas juntas. Y cuando tienen todas estas heridas juntas, pues a veces el camino, el ciclo vital es complicado, pero se puede sanar. Yo les invito a seguir nuestro canal, vean, pues únanse aquí a nuestras redes sociales, en Facebook, Yal Ganeshananda, Shakti Tantra, página oficial, Shambhala Tantra Yoga, también página oficial, y pues en Instagram, si nos siguen en Instagram, pues verán también
gran parte de las actividades. También en Instagram como @yalganeshananda, con J, Jalganeshananda. Síganos, no olviden darle like aquí al video y también puedes compartirlo y ponerle ahí un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbanse. Recuerden, Yalganeshananda Tantra, compartiendo las enseñanzas del Tantra, de la sexualidad sagrada, las relaciones conscientes y la oportunidad de poder vibrar en armonía y en amor. Soham a todos.